Ella respondió un número equivocado y descubrió una conspiración de alto riesgo. Me llamo Ariana K. Tengo 45 años y nunca imaginé que un error tan simple como contestar un teléfono cambiaría mi vida para siempre. Era un martes cualquiera de abril, gris y lluvioso, y estaba en mi apartamento en el centro de Madrid. La lluvia golpeaba los cristales con un ritmo constante, casi hipnótico, mientras yo intentaba concentrarme en la traducción de un contrato legal para un cliente internacional. Mi teléfono sonó justo cuando estaba sumida en un párrafo complicado. Miré la pantalla en un número desconocido. Por costumbre, estaba a punto de ignorarlo, pero algo me hizo contestar. Hola, dije, con voz neutra. Al otro lado, una voz masculina profunda y urgente respondió: ¿Tienes el paquete? Me quedé helada. ¿Paquete? ¿Qué paquete? No dije nada, tratando de procesar si me había equivocado de número. Creo que se ha equivocado, dije finalmente. No. Escuché que lo recibirías hoy. No falles a la línea. Se cortó antes de que pudiera preguntar más. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que algo no estaba bien, no era un simple error de marcación. Algo en la voz y en la urgencia me indicó que esto era serio. Durante las siguientes horas, intenté olvidar lo ocurrido, pero la curiosidad pudo más en mi vida. Siempre había sido tranquila, traducciones, libros, cenas en casa con amigos. Nunca había estado involucrada en nada que implicara peligro real. Sin embargo, algo me impulsó a investigar. Comencé buscando el número en Internet, en foros y redes sociales, pero no apareció información alguna. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto de ese mismo número. No ignores esto. Tu vida puede depender de lo que hagas. A continuación, confía solo en ti misma. El miedo me invadió, pero también una extraña sensación de adrenalina. Decidí actuar con cautela. No podía involucrar a la policía sin pruebas. Algo me decía que esto era demasiado grande, y que cualquier paso en falso podría ser mortal. Los días siguientes fueron un infierno. Cada timbre del teléfono me hacía saltar, y cada sonido extraño en la calle parecía sospechoso. Comencé a tomar notas de todo, anotando cada detalle que pudiera relacionarse con ese misterioso paquete. Incluso instalé cámaras discretas en la entrada de mi apartamento. Fue el viernes cuando todo se volvió más claro. Recibí una entrega en una caja pequeña, sin remitente, en la puerta de mi casa. Dentro había un USB y una nota que decía: esto es solo el comienzo. Mira y decide. Mi corazón latía con fuerza mientras conectaba el USB a mi computadora. Al principio, solo aparecían archivos encriptados, pero con paciencia logré abrir uno de ellos. Lo que vi me dejó helada. Documentos, correos electrónicos y fotografías que involucraban a altos funcionarios del gobierno en un plan secreto para desviar fondos internacionales a cuentas privadas. Era una conspiración de alto riesgo, algo que podía cambiar no solo la política del país, sino la vida de muchas personas. No sabía qué hacer. No podía confiar en nadie, y cada movimiento que daba debía ser calculado. Decidí guardar todo en una nube encriptada y planear cuidadosamente mi próximo paso. Al día siguiente, recibí un nuevo mensaje. Sabemos que viste lo que no debías. Estamos vigilando. Encuéntranos si quieres sobrevivir. A mi instinto me gritaba que me mantuviera escondida, pero también comprendí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si esta información caía en manos equivocadas, muchas vidas estarían en peligro. Necesitaba aliados, pero ¿quién podría confiar en alguien capaz de cometer asesinatos por dinero y poder? Decidí contactar a un periodista independiente, alguien conocido por su integridad y valentía. Su nombre era Marcos León, y aunque nunca nos habíamos conocido personalmente, había leído varios de sus reportajes. Le escribí un correo anónimo, explicándole la situación y prometiéndole pruebas. Después de horas de nerviosismo, recibí respuesta. Si lo que dices es verdad, nos vemos mañana a las 10 Alto Ema en el Café Central. Llegó el momento del encuentro. Caminé con cautela hacia el café, asegurándome de no ser seguida. Marcos ya estaba allí, revisando su teléfono. Le entregué una carpeta encriptada con toda la información que había recopilado. Sus ojos se abrieron con asombro mientras revisaba el contenido.
Esto es enorme, dijo en voz baja. Si esto se filtra, puede derribar gobiernos. ¿Estás segura de querer hacer esto? No hay vuelta atrás, respondí, pero debemos ser inteligentes. Ellos no dejarán que esto salga fácilmente. Durante semanas trabajamos juntos, verificando datos, rastreando transferencias y reconstruyendo la red de corrupción. Cada descubrimiento nos acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el riesgo. Un día, al regresar a mi apartamento, encontré un sobre en mi buzón. Contenía solo un mensaje: la próxima vez. No habrá advertencia. El miedo me paralizó, pero no me detuvo. Sabía que ahora estaba dentro de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Decidí moverme a un lugar seguro temporalmente, llevando conmigo solo lo esencial y el USB con toda la evidencia. Marcos y yo organizamos la filtración, contactamos a medios internacionales, asegurándonos de que la información se publicara simultáneamente en diferentes países para que fuera imposible detenerla. El día de la publicación, sentí una mezcla de terror y liberación. La historia explotó en las noticias, y de repente todo el mundo hablaba de la conspiración. Funcionarios fueron arrestados, investigaciones iniciadas, y yo, anónimamente, me convertí en un peón invisible en un juego que había cambiado mi vida para siempre. Después de semanas de tensión, finalmente pude respirar. Había sobrevivido, pero no sin cicatrices. Mi vida tranquila se había transformado en un constante estado de alerta. Sin embargo, algo había cambiado. Mian ya no era la misma mujer que contestó un número equivocado por casualidad. Ahora sabía que podía enfrentar lo inesperado, que mi instinto y determinación eran armas poderosas en un mundo donde la verdad podía ser letal. Accos Disputes. Sigo trabajando como traductora, pero mi experiencia me ha enseñado a nunca subestimar lo que un simple acto, incluso algo tan cotidiano como contestar un teléfono, puede desencadenar. Cada timbre me recuerda que la vida es impredecible y que a veces el destino nos elige para enfrentar aquello que jamás imaginamos. Nunca olvidé aquel número equivocado. Fue el inicio de todo, el día en que una simple llamada cambió mi vida y me convirtió en testigo de un secreto que muchos habrían querido mantener oculto para siempre. La red se cierra después de que la filtración de la información se hiciera pública. Pensé que por fin podría respirar tranquila. Me equivoqué. La conspiración era más profunda de lo que imaginaba. Lo que descubrí en los archivos del USB era solo la punta del iceberg. Detrás de aquellos documentos había una red de poderosos intereses que no se detenían ante nada para protegerse. Durante los primeros días, viví en un constante estado de alerta. Cambié de apartamento 3 veces, usando identidades falsas y métodos de pago anónimos para no ser rastreada. Mis amigos notaron mi desaparición, pero les inventé excusas plausibles: un retiro de traducción, un viaje a una ciudad lejana, cualquier cosa que no revelara la verdad. Solo Marcos sabía dónde estaba, y confiaba en él con mi vida, aunque nunca nos habíamos visto fuera de las reuniones discreta. Una tarde, mientras revisaba correos en un café subterráneo que parecía abandonado, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde estás. Deja de moverte y todo terminará bien. A mi estómago se encogió. Nadie sabía mi ubicación exacta, excepto yo y Marcos. Nadie más podía tener esa información, salvo alguien dentro de la red. La paranoia se apoderó de mí. Cada cliente que visitaba, cada correo que respondía, cada mirada en la calle me parecía sospechosa. Había cruzado una línea invisible. Ahora era objetivo de aquellos que habían sido expuestos. Decidí que debía actuar rápido. Si ellos querían atraparme, necesitaba adelantármeles. Llamé a Marcos, explicándole la situación. Su voz sonaba tensa al otro lado. Ariana, esto se está complicando más de lo que pensábamos. Ellos no son amateurs, tienen recursos, vigilancia, contactos en la policía y en los servicios de inteligencia. No podemos confiarnos ni un segundo. Lo sé, respondí, pero no podemos escondernos para siempre. Necesitamos un plan. Durante días, elaboramos estrategias. Primero, reforzar la seguridad en cifrado extremo, en todos los dispositivos, mensajería encriptada, ubicaciones cambiadas,
cada pocas horas. Segundo, recopilar más evidencia que pudiera protegernos ante testigos, grabaciones, transferencias bancarias, pero lo más importante, necesitábamos aliados fuera del país que pudieran publicar información sin temor a represalias. Una noche, mientras revisaba los archivos en mi portátil, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. No esperaba a nadie con cuidado. Me asomé por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta con precaución y encontré un sobre en el suelo. Al recogerlo, noté que estaba vacío, salvo por un pequeño dispositivo USB y un mensaje escrito con letra impecable así: ¿quieres sobrevivir? Sigue las instrucciones dentro aún con manos temblorosas. Conecté el USB a mi computadora aislada, desconectada de cualquier red. Lo que encontré me heló la sangre. Un mapa de Madrid con marcas en distintos puntos de la ciudad, fotos de seguimiento mío, horarios y posibles rutas de escape. Cada movimiento que había hecho había sido monitoreado. Esto no era solo vigilancia, era un juego de caza. Llamé inmediatamente a Marcos. Esto ya no es solo una amenaza, dije, tratando de mantener la calma. Están persiguiéndome activamente. Entonces, necesitamos un lugar seguro donde puedan controlarnos lo menos posible, dijo él. Tengo un contacto en Portugal que podría ayudarnos temporalmente. Decidí que no había otra opción. Al día siguiente, abandoné Madrid bajo la apariencia de un viaje de negocios. Cruzar la frontera fue más complicado de lo que esperaba. Había sentido la sombra de alguien siguiéndome en la estación de tren. Gracias a precauciones extremas, lograr despistarlos, pero la sensación de ser cazada no me abandonaba. Cada coche que pasaba demasiado cerca, cada persona en la plataforma, parecía un posible enemigo. En Lisboa, me encontré con Marcos y su contacto, un ex periodista de investigación llamado Enrique. Era un hombre de unos 50 años, con ojos agudos y una sonrisa cautelosa. Su oficina estaba escondida en un sótano, lleno de servidores y pantallas, mostrando información de todo el mundo. Bienvenida a la zona segura, dijo Enrique. Aquí podemos analizar los datos sin que nadie nos detecte. Pero Ariana, lo que traes es enorme. Esto va más allá de un simple escándalo político. Estamos hablando de redes internacionales, lavado de dinero y complicidades en varios gobiernos. Pasamos semanas trabajando sin descanso. Cada archivo que analizábamos revelaba más secretos: corrupción, sobornos, asesinatos encubiertos. La magnitud de la conspiración era aterradora. Comenzamos a entender por qué estaban dispuestos a matarme. La información que tenía podría destruir imperios. Una noche, mientras revisábamos correos filtrados, Enrique se detuvo. Ariana, hay algo que debes saber, dijo con voz grave. No todos los que aparecen como aliados lo son realmente. Algunos periodistas, funcionarios y hasta colegas de Marcos podrían estar comprometidos. Sentí un escalofrío. Lo que pensaba que era un refugio seguro podía ser una trampa. Cada decisión, cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. Entonces recibí un correo anónimo en mi cuenta cifrada AIN. La próxima vez que intenten moverte, no habrá advertencia. Rendirse no es una opción. Mi mente giraba. Cada hora, cada minuto sentía que la red se cerraba más. Pero no podía rendirme. No podía permitir que todo lo que habíamos descubierto cayera en manos de aquellos criminales. Tenía que actuar, aunque el riesgo fuera inimaginable. Decidimos que la única manera de protegernos era contraatacar. Si ellos querían jugar, nosotros también podíamos mover piezas en el tablero. Empezamos a contactar aliados discretos en otros países, periodistas de investigación, abogados internacionales, expertos en ciberseguridad. Cada mensaje debía ser meticuloso, sin revelar nuestra ubicación ni identidad completa. Una tarde, mientras revisábamos la información de último minuto, Marcos exclamó: Ariana, mira esto, hay una transferencia de dinero enorme, que coincide con las fechas y ubicaciones de los archivos que tienes. Si podemos rastrear el origen y destino, podemos vincular directamente a los culpables. Era nuestra oportunidad, pero también el momento más peligroso. La red podía estar observándonos incluso ahora. Decidimos actuar con cuidado, usando identidades falsas y conexiones seguras. Cada paso fue un juego de ajedrez. Al movernos demasiado rápido,
podría alertar a los criminales demasiado lento y podrían adelantarse a nosotros. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo, tensión y determinación. Evitábamos cualquier contacto innecesario, trabajábamos hasta altas horas de la noche y dormíamos en turnos cortos. Cada ruido extraño, cada mensaje sospechoso nos mantenía alerta. A veces me preguntaba si sobreviviría a esta pesadilla, pero algo dentro de mí me impulsaba la necesidad de revelar la verdad, de proteger a quienes podrían ser víctimas de la red. Finalmente, después de semanas de rastreo y análisis, logramos localizar un nodo central de la conspiración a puntos y una serie de empresas fantasma que operaban desde varios países, moviendo millones sin dejar rastros directos. Era nuestra mejor oportunidad para atraparlos en el acto y exponerlos de manera segura. Ariana, dijo Enrique con seriedad, esta es la parte más arriesgada, pero si lo hacemos bien, podremos desmantelar la red por completo. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No había marcha atrás. Lo que comenzó como un simple error, al contestar un teléfono, se había convertido en una misión que definiría mi vida y el destino de muchas personas. La red se cerraba, pero estábamos listas para enfrentarnos a ella. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del sótano, sentí una extraña calma. La tormenta afuera reflejaba la que llevaba dentro, pero por primera vez sentí que teníamos el control, aunque el peligro estaba más cerca que nunca. Sabíamos que la verdad estaba de nuestro lado. El siguiente paso decidiría todo a nuestras vidas, la exposición de los criminales y la posibilidad de que esta conspiración finalmente viera la luz. Y yo, Ariana Kanka, ya no era la misma mujer que contestó un número equivocado aquel martes lluvioso en Madrid. Ahora era parte de un juego que podía cambiar el mundo. La casa comienza el aire. En Lisboa estaba húmedo aquella mañana, pero yo apenas lo sentía. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. La red que habíamos estado siguiendo durante semanas no era simplemente una organización criminal, era un ejército invisible, capaz de rastrear nuestros movimientos desde cualquier lugar. Cada correo, cada mensaje, cada archivo que tocábamos podía ser monitoreado, y ellos estaban más cerca de lo que imaginábamos. Enrique nos había preparado un plan meticuloso. Para atacar la red desde dentro, tendríamos que infiltrarnos en uno de sus nodos principales, en un almacén que, según los registros que conseguimos, funcionaba como centro de operaciones de transacciones ilegales. La ubicación exacta era incierta, pero cada dato que habíamos reunido apuntaba a una zona industrial abandonada en las afueras de Lisboa. La misión era simple en teoría: infiltrarse, recolectar evidencia y salir sin ser vistos. La misión era mortal en la práctica. Marcos y yo revisamos por última vez los archivos en nuestro sótano improvisado. Cada documento que imprimíamos estaba marcado con un código que solo nosotros entendíamos. Sabíamos que si caíamos, nuestra información podía ser eliminada o manipulada, y la red tendría tiempo de borrar cualquier rastro de sus crímenes. Ariana, dijo Marcos, mientras repasábamos las rutas de escape, si algo sale mal, tenemos que dividirnos. Tú llevas la información, yo distraigo cualquier vigilancia. Enrique cubrirá las rutas secundarias. Todo debe ser rápido y preciso. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. No había margen de error. Mientras nos preparábamos, sentí un frío extraño, la sensación de que cada paso que daba podría ser el último. No era paranoia, era real. Esa tarde, avanzamos hacia la zona industrial. La carretera estaba casi desierta, y la lluvia empezaba a caer nuevamente, como si la ciudad misma presagiara lo que estaba por venir. Observé cada coche, cada sombra, cada movimiento extraño. No podíamos permitirnos ser detectados. El almacén era más grande de lo que imaginábamos. Desde fuera parecía abandonado, pero las cámaras y sensores que habíamos podido identificar indicaban actividad constante. Enrique se adelantó y, usando herramientas de interferencia electrónica, logró bloquear las cámaras temporales mientras nosotros nos acercábamos por una entrada lateral. Ahora o nunca, susurró Marcos, y juntos nos deslizamos dentro. El interior estaba oscuro, iluminado solo por algunas luces intermitentes. Cajas, documentos, servidores portátiles y pantallas parpadeantes
formaban un laberinto de información. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, y sentía que cualquier sonido podía alertar a alguien. Aquí, dijo Enrique señalando un escritorio con monitores. Este es el núcleo. Aquí se procesan todas las transacciones. Mientras Marcos y yo nos encargábamos de recolectar los archivos, Enrique revisaba los servidores, descargando toda la información que pudimos antes de ser detectados. Cada segundo contaba. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de nosotros. ¡Rápido!, grité, y nos escondimos detrás de unas cajas. 3 hombres entraron, armados, y hablando en portugués. No parecía un simple guardia. Parecían parte de la seguridad privada de la organización. Sus linternas barrían el almacén. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de controlar mi respiración. Si nos descubrían, no habría escapatoria. Uno de ellos se detuvo justo donde estábamos escondidos. Podía escuchar su respiración y sentir el frío del cañón de su arma. Abrí un archivo en mi portátil y transmití los datos cifrados a un servidor seguro. En Suiza teníamos que asegurarnos de que la información llegara antes de cualquier confrontación. Finalmente, los hombres se marcharon, aparentemente convencidos de que no había nada que investigar allí. Salimos del escondite, con los archivos en nuestras mochilas y la adrenalina al máximo. Pero sabíamos que esto era solo el principio. La red estaba alerta, y seguramente sabían que alguien había estado allí. Al salir del almacén, escuché un ruido detrás de nosotros. Giré y vi un coche negro que se acercaba lentamente. Reconocí de inmediato la táctica en seguimiento. Nos habíamos vuelto objetivos directos. ¡Corre!, gritó Marcos, y comenzamos a correr por las calles mojadas. La lluvia hacía que los adoquines fueran resbaladizos, y cada paso era un riesgo, pero no había tiempo para detenerse. El coche nos seguía, sus luces iluminando nuestra huida como un faro mortal. Enrique nos guió hacia un callejón lateral, donde un coche alquilado nos esperaba. Subimos, arrancamos y nos mezclamos con el tráfico nocturno, tratando de despistar a nuestros perseguidores. Durante la huida, sentí un miedo profundo, pero también una determinación feroz. No podíamos permitir que la red nos atrapara, y tampoco podíamos permitir que la información cayera en manos equivocadas. Cada giro, cada semáforo, cada maniobra era una apuesta con la vida. Finalmente, logramos perder al coche negro, escondiéndonos en un estacionamiento subterráneo hasta que la amenaza pasó. Esa noche, en un refugio seguro, proporcionado por Enrique, revisamos los archivos que habíamos tomado. La magnitud de lo que teníamos era asombrosa: en transferencias millonarias, sobornos, asesinatos encubiertos, identidades falsas, todo conectado en una red de corrupción internacional que se extendía por Europa y América Latina. Esto es más grande de lo que imaginé, dije, tratando de mantener la calma mientras repasaba los documentos. Si esto se filtra, no solo caerán funcionarios, sino que se desmantelará toda una infraestructura criminal. Exacto, respondió Enrique, y ellos lo saben, por eso nos están cazando. No podemos confiarnos ni un instante. Esa noche apenas dormí. Cada ruido, cada sombra me parecía una amenaza. Sabía que la red no se detendría. Nos estaban persiguiendo activamente, y cualquier error podía ser fatal. Al día siguiente, decidimos contactar a nuestros aliados internacionales. La información debía ser compartida con periodistas y abogados que pudieran actuar sin temor a represalias. Cada mensaje que enviábamos estaba cifrado, y cada contacto debía confirmar su seguridad antes de recibir cualquier dato. Pero justo cuando creíamos tener un respiro, recibí un mensaje en mi teléfono. Sabemos que escapaste del almacén. Ahora comienza el juego final. Prepárate. Mi estómago se encogió. Sabía que esto significaba que la red había descubierto nuestra infiltración y que ahora nos consideraban una amenaza directa. No había marcha atrás. La caza estaba oficialmente iniciada. Decidimos movernos nuevamente, esta vez fuera de Lisboa. Enrique había preparado rutas hacia Portugal Central, donde podríamos tener más control y menos riesgo de ser rastreados. Durante el viaje, cada coche, cada semáforo, cada persona en la carretera parecía sospechosa. La tensión era insoportable, pero cada kilómetro nos acercaba más a un terreno seguro. Una noche, mientras nos refugiábamos en una cabaña aislada,
en el bosque. Sentí que todo el peso de la situación recaía sobre mis hombros. Nunca había imaginado que un simple error al contestar un teléfono me llevaría a este punto. Mi vida había cambiado para siempre. Cada decisión, cada paso, cada riesgo era ahora una cuestión de supervivencia. Enrique y Marcos revisaban los archivos, planeando nuestro próximo movimiento. Yo, por mi parte, observaba el bosque a través de la ventana, pensando en cómo la vida puede cambiar en un instante. Lo que comenzó como un error, una simple llamada, se había convertido en una lucha por la verdad, por la justicia y por nuestra propia supervivencia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la cabaña, comprendí algo importante: no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. La red nos había subestimado, y eso nos daba una oportunidad. La caza había comenzado, pero estábamos listas para enfrentarnos a ella. El siguiente paso sería decisivo. Ansí lográbamos exponer toda la red y proteger la información, podríamos cambiar el destino de muchas vidas. Pero también sabíamos que el riesgo era extremo y que en cualquier momento la red podía intentar acabar con nosotros para siempre. Mientras cerraba los ojos esa noche, sentí una mezcla de miedo y determinación. La caza había comenzado, y yo, Ariana Kaká, ya no era una mujer común. Ahora era parte de un juego de poder, corrupción y peligro que definiría no solo mi vida, sino la de muchas otras personas. Y la verdad estaba lista para salir. La verdad revelada. El bosque estaba en silencio, salvo por el golpeteo constante de la lluvia sobre la cabaña. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de urgencia. La red nos había rastreado hasta allí, y era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran atacar. Enrique y Marcos estaban revisando los archivos una vez más, asegurándose de que toda la evidencia estuviera lista para ser enviada a los aliados internacionales. Cada segundo era crítico. Si algo fallaba, todo podría perderse. Ariana, dijo Enrique con la voz tensa, hemos rastreado la próxima reunión de la red. Si queremos desmantelar toda la operación, tenemos que actuar antes de que muevan los fondos otra vez. ¿Y cómo planeamos hacerlo sin que nos descubran?, pregunté, mientras mis ojos recorrían el bosque oscuro. Ya saben dónde estamos. No conocen todas nuestras rutas, respondió Marcos. Podemos usar esta ventaja. Tenemos que coordinar un ataque simultáneo desde varios frentes. Tú y yo nos encargaremos de infiltrarnos en la reunión. Enrique coordinará desde aquí y enviará la información al servidor seguro. La tensión era palpable. Sabía que esta era nuestra última oportunidad. Si falábamos, no solo perderíamos toda la evidencia, sino que nuestras vidas estarían en grave peligro. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, sentí miedo real. Preparativos en revisamos nuestros equipos, cargamos mochilas con documentos cifrados, armas no letales y dispositivos de rastreo. Cada detalle contaba. La lluvia arreciaba, pero eso nos favorecía. Dificultaba la vigilancia electrónica de la red. Partimos en silencio hacia la ubicación que habíamos identificado. Un edificio corporativo, aparentemente legal, con oficinas y salas de reuniones. Sin embargo, según nuestros análisis, era la fachada perfecta para sus operaciones ilegales. Marcos y yo nos infiltramos usando identidades falsas y credenciales pirateadas por Enrique. Cada paso que dábamos hacía que nuestro corazón latiera con fuerza. Sabíamos que cualquier error nos costaría la vida. Dentro, la atmósfera era tensa. Ejecutivos, hombres de traje y seguridad privada se movían entre la sala. Había monitores mostrando transacciones financieras y gráficos complejos. La sala principal estaba protegida por puertas de seguridad y sensores. Marcos y yo nos escondimos detrás de un panel de acceso técnico, observando cómo la reunión comenzaba. Es ahora o nunca, susurré, usando un dispositivo portátil. Logramos abrir la puerta principal sin activar las alarmas. Adentro capturamos imágenes y grabaciones de la reunión en transferencias millonarias, sobornos y planes para eliminar evidencia de sus crímenes pasados. Cada archivo, cada conversación, era prueba irrefutable. Mientras grabábamos todo, de repente escuché pasos acercándose. Un guardia nos miraba directamente. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Marcos empujó unas cajas para bloquear su camino y conseguimos escondernos justo antes de que él entrara. Mi respiración era entrecortada,
el miedo puro mezclado con adrenalina. Enrique desde el bosque nos guiaba a través de un canal seguro, con instrucciones precisas. Nos movimos entre las sombras, recogiendo toda la información posible. La magnitud de la red nos dejó sin aliento. No era solo un grupo criminal, era una estructura internacional con contactos en gobiernos, bancos y medios de comunicación. Finalmente, después de horas de tensión, logramos salir del edificio con toda la evidencia. El riesgo no había terminado. Sabíamos que la red nos perseguiría, pero teníamos la ventaja de la información y el tiempo que Enrique nos proporcionaba desde afuera. Al llegar al punto de extracción, el coche nos esperaba, silencioso y listo. Subimos rápidamente y arrancamos hacia un lugar seguro. Pero algo estaba mal. Un dron apareció en el cielo, siguiendo nuestra ruta. Alguien nos había rastreado, y la red no nos dejaría escapar tan fácilmente. «Nos siguen», dijo Marcos. «Enrique, ¿puedes bloquear las rutas de seguimiento?» «Estoy trabajando en ello», respondió Enrique, «pero debemos movernos rápido. Si nos detectan, no habrá lugar donde escondernos». La persecución comenzó. La lluvia dificultaba la visibilidad, y los drones tenían que maniobrar alrededor de los árboles y edificios. Cada giro, cada cambio de calle, era una apuesta con la vida. Pero estábamos decididos a la verdad, debía salir, sin importar el riesgo. Finalmente, tras una serie de maniobras arriesgadas, logramos despistar a los drones y llegar a un punto seguro. Enrique había preparado un servidor seguro en Suiza, donde la información sería publicada simultáneamente en medios internacionales. Mientras los datos se transferían, sentimos por primera vez una sensación de alivio. La red no podía detenernos ahora. La verdad estaba a punto de salir a la luz. «Lo logramos», dijo Marcos, con voz temblorosa. «No podrán borrar esto». Pero el peligro no había desaparecido por completo. Sabíamos que ahora serían más agresivos, intentando proteger su poder y sus secretos a toda costa. Por eso, decidimos mantenernos ocultos, cambiando de lugar constantemente hasta que la repercusión de la publicación fuera irreversible. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Las noticias explotaron, investigaciones internacionales comenzaron, funcionarios corruptos fueron arrestados, y la red criminal comenzaba a desmoronarse. Cada titular confirmaba que nuestro riesgo había valido la pena. Una tarde, mientras revisaba los reportes en mi refugio temporal, recibí un mensaje final en mi teléfono: «Han sobrevivido. Esta vez, pero la verdad tiene un precio. Cuida lo que has hecho». Lo miré y sonreí, aunque sabía que el peligro nunca desaparece por completo. La vida que conocía había cambiado para siempre, pero también había demostrado que podía enfrentar lo inesperado, que podía luchar por la verdad, incluso cuando todo parecía perdido. Marcos y Enrique decidieron separarse, cada uno siguiendo su camino para proteger sus vidas y continuar su labor. Yo también debía regresar, pero con cautela. Nunca podría volver a la tranquilidad que una vez conocí. Pero ahora llevaba conmigo la certeza de que incluso una persona común puede hacer temblar un imperio de corrupción. Mientras miraba la ciudad desde mi ventana, recordé aquel martes lluvioso en Madrid, cuando respondí un número equivocado y pensé que no pasaría nada más. Pero ese simple acto había desencadenado una serie de eventos que cambiaron mi vida y el destino de muchos. Ahora entendía algo fundamental: la verdad tiene poder, y aquellos que se atreven a buscarla pueden cambiar el mundo, aunque el precio sea alto. Cerré los ojos y respiré profundo. Había sobrevivido, había ganado la batalla más importante de mi vida, y aunque sabía que siempre habría riesgos, también sabía que estaba lista para enfrentarlos. Mi vida nunca volvería a ser igual, pero eso estaba bien, porque a veces la valentía surge del lugar más inesperado, de un error, una llamada equivocada, y la decisión de seguir adelante, sin importar el peligro. Yo, Ariana Kanka, había descubierto que incluso en el caos, la verdad puede brillar, y que nadie puede detener a alguien decidido a exponerla. La conspiración había sido revelada, los culpables estaban en la justicia, y aunque mi vida continuaría bajo alerta, había demostrado algo que siempre recordaré: nunca subestimes lo que una sola persona puede hacer cuando decide actuar. Y así terminó mi historia, no como la mujer tranquila que solía ser, sino como alguien que enfrentó lo imposible
y sobrevivió, llevando consigo la verdad que muchos intentaron ocultar. En fin.